Observen la posición de acá. En esta posición, esto está sacado de un libro de Edmar Mednis, ya se los presento si no lo conocen, es un jugador soviético, ¿ah? Posteriormente se fue a Estados Unidos y ha hecho gran parte de su trabajo en Estados Unidos y ha publicado muchos libros. Es un gran jugador y tiene muy buenos libros. Ya se los recomiendo si alguien no lo conoce. Edmar Mednis. Tiene unos libros de finales muy buenos, muy entretenidos, por lo demás, didácticamente, explica bastante bien. Yo tomé de un libro de él que tiene ahí, se llama Consejos Prácticos para Jugar el Final. Ese libro yo lo tengo disponible. Hoy día, ustedes saben, todos los libros están en todas partes, cosa de simplemente descargarlo nomás. Pero si alguien lo necesita, yo se lo puedo facilitar, ningún problema. Hoy, en el siglo XXI, no tenemos problemas por la información. O sea, todo el mundo tiene en su disco duro miles y miles de libros en PDF para estudiar ajedrez. Lo que hoy día nos complica un poco es la selección, filtrar, tomar esa información y poder darnos cuenta qué es lo que hay que estudiar. ¿Ya? Eso es uno de los grandes problemas hoy día y no la información. Hace años la generación mía sí era la información porque no teníamos computador, no había nada parecido y conseguirse una revista o un libro era bastante difícil en esa época. Pero ustedes hoy día, sobre todo los más jóvenes, ya se acercan a un mundo totalmente distinto donde tienen el acceso a información de forma directa. ¿Ya? O sea, tú necesitas un libro, lo colocáis ahí en cualquier parte y te lo descargáis inmediatamente. ¿Ya? Listo. Les presento entonces este ejercicio, ¿ya? Y mueven las negras. Quiero que alguien técnicamente me lo explique. Técnicamente me lo explique. No quiero movimientos, quiero técnicamente que me lo explique. ¿Cuál es el plan? ¿De dónde emana todo esto? No sé si hay alguna persona que quiera hacer eso. La persona que lo explique significa, obviamente, que tiene el conocimiento de lo que está hablando. No se trata aquí de tomar una posición y decir, mira, yo jugaría aquí para acá. No, estamos hablando de conceptos. Acuérdense que nosotros estamos humildemente intentando reflejarnos en la escuela soviética y esa escuela soviética se caracterizaba por tratar de hacer el ajedrez lo más científico posible. Así que alguien que observe la posición un minutito y me diga de qué se trata esto, cuál es el método para qué es lo que va a pasar. Ganan las negras, empatan las blancas, no sé. Eso es un tema importante. La mejor manera de aprender algo es recitarlo, es enseñarlo, es conversarlo, ¿eh? Es hacerlo partícipe, hacerlo de cierta manera cercano. Un ejemplo, si tú quieres aprenderte un día una palabra nueva, la mejor forma de aprenderte una palabra nueva es incorporarla a tu lenguaje habitual. Es la forma más simple que hay. Si tú te aprendes una palabra un día bien bonita, ¿eh? Por otro día yo me aprendí la palabra, por ejemplo, baladí, sí, con B labial, con B larga, que significa algo de bajo costo. ¿Ah? Entonces la palabra es bonita, baladí. Entonces la única forma que esa palabra no se me olvide el día de mañana es que yo la incorpore. Entonces yo simplemente puedo agregar esa palabra y la incorporo. Digo, oye, acabo de comprar algo bastante baladí. Simple. Ese ejemplo de aprendizaje que hace una incorporación de algo bastante más regular con respecto a la vida de uno, es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en todas las otras disciplinas. Tomar el conocimiento, acercarnos a ella y tratar de familiarizarnos con ella. No dejarla distante. Al contrario, acercarnos a ella. O sea, si una persona toma esta posición y tiene la capacidad de explicar esa posición, explicársela a un niño como si fuera con manzana, significa que está aprendiendo el método, o está cerca por lo menos. Vamos, no sé si alguien se anima con el espíritu soviético y me dice qué pasa en esta posición. Esto no es ninguna posición nueva. Gana ¿No? negras. Vamos, cuéntame tú, dime. Gana negras. Yo quiero, porque veo que negras puede intentar hacer un Lucena y además que el rey está cortado. Ya, pero eso, la explicación está muy generalizada. Necesito algo más tangible, algo más. ¿Por qué esta posición se gana? Si yo todas las posiciones digo, si él consigue Lucena, va a ganar. Sí, está bien, pero eso es bastante general. ¿Me entienden? Porque Lucena en última instancia es como la última etapa que yo quisiera llegar siempre que tengo un peón de más. Pero acuérdense que en el fondo nosotros hemos visto reglas, patrones.
Entonces la pregunta que yo les digo acá en esta posición, ¿cómo gana el negro? Aquí yo creo, maestro, que el negro obviamente gana, primero porque el rey blanco está cortado con la torre negra. Segundo, el peón pasado obviamente está apoyado por el rey negro y perfectamente puede avanzarlo, ¿cierto? Hasta la coronación, apoyado como su rey y dejando al rey blanco de lado por la torre negra, obviamente. Ya, es otra explicación bastante general. Necesito algo más contractual, algo más que vaya directamente al grano acá. ¿Cómo se llama este final? Si yo les coloco un final y les digo, mire, los peones, el peón está en quinta fila, el rey está en quinta fila, el rey octava, peón, torre en séptima y la torre en A8. El negro juega y hace tablas, torre A6. ¿Cómo se llama ese final? Philidor. Ok, ese final es Philidor. Y se hace tabla con el método de Philidor. Si usted me dice en ese final, no, este final, Philidor, parece que... No, eso es súper claro. Torre sexta fila, evita que el peón avance, o sea, que el rey avance. Si el peón avance, torre primera fila y doy jaque por detrás. Eso es Philidor. Y eso, fíjense, estamos hablando de algo súper puntual. No estamos entrando en un tema genérico. ¿Ya? Si yo tomo esta posición y doy una explicación bastante genérica, yo también podría decir lo mismo. Esta posición se gana simplemente ¿por qué? Porque el peón corona. Entonces tú dices, el peón corona. Sí, pero la explicación es bastante casi abstracta, porque el peón corona está bien, pero ¿cómo corona? ¿Quién se acuerda cómo se llama esto? Alguien me escribió ahí el chat y yo no lo estaba mirando. A ver. Alguien dice que es Lucena en pañales, ya. No, necesito el nombre, necesito el nombre. ¿Y saben por qué lo necesito? Porque eso significa que ustedes están entendiendo lo que estamos estudiando. Es tan simple como eso. Necesito el nombre. ¿Cuál es el nombre técnico de esto? El nombre técnico, como Lucena tiene un nombre, como... Ya, ahí ya alguien dijo el de las 5 columnas, y no son 5 columnas, por lo menos está ahí, lo que está ahí sí cerca, que es el número 5. Esto es de la regla de 5 de Boresky. ¿Ya? Regla de 5. Y no se refiere a columnas. El final de las 4 columnas es cuando estamos hablando del peón torre, ¿cierto? En séptima fila, rey octava fila, y ahí decimos que si el peón está separado del rey 4 columnas o más, el final se gana. Eso es la regla, el final de las 4 columnas. Ahora, esto es la regla de 5. Y lo vamos a repasar los primeros ejercicios para posteriormente ya entrar en unas partidas reales donde vamos a ir aplicando distintos conceptos. Vamos a repasarlo una vez más. Presten atención porque esto es muy importante. La regla de 5 es una idea que se le ocurrió a Mark Boresky, publicado en un libro. El mismo Edmar Mednis dice que la primera vez que vio esto, lo escuchó en un libro que aparece una nota con respecto a un artículo de Boresky y aparece también un tema de Beliaski, citas los dos. Entonces dice lo siguiente, que el final se va a ganar con 5 en algunas posiciones, no en todas. Si la persona que está en desventaja juega correctamente, la posición con la regla de 5 puede ser tabla. Pero vamos a comenzar entonces una vez más replicando esto. Primero, el peón está en la cuarta fila. Significa entonces que acá hay 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas casillas hay hasta la cuarta fila? ¿Cuántas ven ustedes ahí? 4, ¿cierto? Tenemos exactamente, se cuentan el número de casillas de donde parte, no donde parte el peón, donde parte el tablero, hacia donde se encuentra el peón. Significa que en esa posición el peón suma 4 puntos, ¿ya? 4. Ahora, se suma el número de columnas que separan al peón del rey. Este peón está separado con el rey por ¿cuántas columnas? Por una, por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el final es la sumatoria del número de casillas desde el inicio del tablero hasta donde se encuentra físicamente el peón, que serían 1, 2, 3 y 4,
más le sumo el número de columnas que separan al peón del rey. ¿Qué significa eso? Que tengo una columna, la columna D, 2 columnas, la columna E. Significa, en total, 4 más 2 es 6. Según la regla de Zborezki, la regla de 5, en algunas posiciones se podría ganar siempre y cuando depende de la posición que se encuentra el rey del rival. Pero en muchas posiciones la regla de 5 puede empatarse si es que el rey, en este caso el rey blanco, está en una posición correcta. Lo que dice la regla de 5, y es súper importante, que cualquier más de 5 siempre se gana. 6, 7, 8, lo que sea, se gana. Entonces, en esta posición, cuando ustedes visualicen esta posición, lo primero que hay que hacer es aplicar la regla de 5. La regla de 5 me indica entonces en este momento que existen 6. 4 del peón, ¿cierto? 4 casillitas, 1, 2, 3, 4, más 2 columnas. 4 más 2, 6. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se gana en todas las opciones. Eso es lo que tratamos nosotros de buscar, que las posiciones ustedes se las memoricen, se acuerden, se acerquen a ella. ¿Entienden? Pero no solamente de un planteamiento generalizado. Si bien yo digo, este final va a derivar en un Lucena, tiene sentido y es totalmente válido porque va a terminar en una posición cercana a Lucena. Pero a lo que nos interesa a nosotros es darnos cuenta que Lucena es una posición muy importante por lo demás, pero es una posición. Dentro del ajedrez tenemos muchas posiciones distintas. Muchas posiciones distintas. Entonces ahora, cuando yo les presento una posición, ¿qué es lo que necesitamos aplicar? El método correspondiente a la posición particular. Particular. Acuérdense que los finales tienen una dinámica distinta a otro tipo de posiciones. Un ejemplo. Si yo les coloco en una apertura y les digo el blanco puede jugar alfil E3, alfil F4 y alfil G5, cualquiera de esas 3 opciones son posibles, son viables. Y yo me inclino por alfil E3. Está bien. Otra persona puede jugar alfil F4 y otra persona alfil G5. El cambio de alfil E3, F4 o G5 no va a cambiar mucho. La posición, la valoración no la va a cambiar mucho. Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que pasa en los finales? En los finales nos damos cuenta que no es así. O sea, yo les puedo colocar una posición, pueden existir 10, 15 movimientos distintos y hay un solo movimiento que empata y 10 o 14 que simplemente pierden. ¿Eso qué significa? Que en los finales nos exige jugar mucho más preciso. El final es precisión por antonomasia. Es lo que realmente necesitamos, es aprender la técnica del final. Otro ejemplo, para que les quede claro. En la apertura y el medio juego, yo con blancas coloco un caballo en D5. Un maravilloso caballo en D5. O sea, nadie podría criticar a un caballo en D5 porque obviamente ocupa espacio, tiene todo el centro. Es una maravilla de pieza. Resulta que en la apertura y el medio juego, esa pieza difícilmente puede considerarse un movimiento malo. Yo tomo la misma posición, un ejemplo, y este caballo que está en C3, que lo voy a colocar en D5, lo tomo en el final y lo pongo en D5, y ese caballo en D5, que es espectacular en la apertura y el medio juego, puede que en el final simplemente pierda. No sirve. Fíjense nuevamente cómo el final tiene una propia mecánica, cómo el final prácticamente tiene como formas de jugar distintas. Ahora, ese caballo que está en C3, en vez de dirigirlo a D5, quizás en el final lo correcto sea caballo A2. Entonces uno dice, pero ¿cómo el caballo en la orilla va a ser mejor que en el centro? Y ahí nos damos cuenta una vez más que el final tiene esa complejidad. Por eso es tan importante que ustedes se entren de una u otra manera en el mundo de los finales, porque es un lenguaje distinto. Es el lenguaje de la precisión, es el lenguaje del entendimiento, de la comprensión. Así de simple. Entonces, acuérdense, esta posición es la regla de 5. Y la regla de 5 significa entonces, según lo que plantea Zborezki, que bien jugado, si se acumulan 5, o sea, en ejemplo, si el peón negro tuviera 4, si la torre solamente estuviera separada una pura columna, tendríamos 5. Si el rey blanco está bien ubicado, esta posición sería tablas. Se lograría tablas, que fue el ejemplo que vimos en la clase pasada. Ahora, ¿cuál es el problema de esta posición? Que ahora ya no hay 5, ahora hay 6.
Se suman 6 puntos. ¿Qué significa? Lo dice Boresky. Sobre 5 se gana siempre, pero siempre. Veamos cómo es. Entonces, el peón no se puede avanzar solo, ¿cierto? Porque sería lo ideal que el peón avanzara, pero está la torre delante. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que primero apoyarlo con el rey. La torre cumple una función bastante importante en todos los finales, que es cortar al rey, que eso ustedes ya lo mencionaron, que eso está bien. Pero yo necesito cortar al rey, pero tengo que tener la disposición de piezas de tal forma, por eso es tan importante esta regla de 5, que ahora el rey al sumarle más 6, está mucho más lejos del peón. Y eso es importante, lo vamos a ver ahora. Fíjense, torre B1, amenazaba C4 después, rey A4, amenazo C4, rey B4, torre B1 y ahora viene el rey A3. Esta posición es súper importante. Yo en el archivo que les voy a pasar posteriormente está la explicación que hace Medniz sobre el tema. Para Medniz lo explica así. Es muy importante que el final sea peón alfil. Dice que peón alfil gana casi siempre. ¿Por qué? Porque se encuentra esta famosa casilla mágica que es A3, que en el fondo es una casilla que me permite desplazar al rey. ¿Qué va a pasar si el peón fuera caballo? Si el peón fuera caballo, si este peón estuviera en B5, un ejemplo, no existiría una casilla acá porque no existe, el tablero se acaba. Y eso marca la diferencia. Por eso Medniz posteriormente hace una valoración. Y lo dice clarito Medniz acá. Fíjense, Medniz lo que dice. Yo se los voy a mostrar acá. Se los voy a leer. Los dos principios importantes a recordar para tratar de hacer tablas en un final de torre versus torre, o sea, torre versus torre peón, cuando su rey está cortado, son: debe impedir que su oponente consiga alcanzar la posición de Lucena. Obviamente, si el que tiene el peón de más alcanza la posición de Lucena, inmediatamente gana la partida. Segundo, su torre se debe situar enfrente del peón. ¿Por qué? Porque al situarse enfrente del peón, evita que el peón avance. Si el peón avanza, cada vez se acerca a la coronación y en Lucena es mucho más fácil aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Y ahí explica Medniz. Los peones de las columnas centrales, dice, vamos a ver primero el más útil. El peón más útil es los peones alfil. Significa peón C o F. Porque el rey fuerte puede operar por ambos lados del peón. Mientras que la torre defensora le faltan casillas por un lado. Entonces, cuando estamos hablando de peón alfil, existe esta famosa casilla de A3 donde yo me puedo cobijar cuando me dan el jaque en B1. Otra cosa que dice Medniz, los peones de las columnas centrales D y E tienen un valor intermedio. Eso es importante a la hora de entender finales. Cada posición va a derivar de acuerdo a cuándo se encuentre el peón. No son todas las posiciones iguales. Y eso lo van a ver en todos los finales. De hecho, el dama contra peón central, ustedes saben que gana, con peón caballo, peón central. Pero dama con peón en torre en séptima y alfil en séptima, hay una posición de tablas. Entonces, siempre tengo que darme cuenta que hay una regla general, pero hay excepciones a la regla. ¿Ya? Entonces, después de rey A3, ahora él hace torre C1. Resulta lo siguiente, si hago rey B4 me siguen dando jaque por atrás y no progreso, porque rey B4, torre B1, rey C3, ¿qué pasaría? Rey B4, torre B1, rey C3, ¿y esto qué es? Esto es efectividad lejana. Significa que si el rey se coloca acá o acá, simplemente me como la torre. Nosotros también explicamos lo que era la efectividad lejana. Dijimos que era muy importante porque salvaba muchas posiciones. Y el estar torre delante del peón, lo que está haciendo es aplicar una efectividad lejana. Entonces, cuando yo hago torre C1, ahora, fíjense que es importante. Si la torre se coloca en E5, esto dificulta un poco el final, se gana igual, pero dificulta. Una de las intenciones de nosotros de aprender finales es aprender la técnica lo mejor, de la mayor precisión posible. Y no es fácil. Yo no le estoy diciendo que sea fácil, pero le estoy diciendo que es posible llegar a ella. ¿Qué quiere decir? Que yo en un final determinado siempre busque los mejores movimientos, los más precisos, los más cortos.
Un ejemplo, torre de 5, rey F4. Si torre de 5, ¿cuál es el problema? Si torre de 5, en el fondo la posición deriva como si fuera la regla de 5 y no la regla de 6. Fíjense, si la torre se va ahora a H5, el rey simplemente se acerca al peón y ahora sí que el peón no corona. Ahora ya no hay lucena posible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando la posición blanca? ¿Llegar a qué cosa? A Philidor. Así de simple. Colocar con el rey delante del peón y simplemente buscar la torre en sexta fila y con ello llego a Philidor y con eso salvo la partida. Entonces, torre de 5 es mala por rey E4, se va para D4, rey E3, ahora me estoy comiendo C5, si torre de 5 vuelvo rey E4, ¿cierto? No hay progreso. Rey B4, jaque, jaque, siempre tiene que estar defendiendo el peón. Torre B4 y torre H1. ¿Cuál es la idea de las flancas? Hacer rápidamente rey D2 o rey D3 y rey C2. Una vez que me coloque delante el peón, ¿qué es lo que estoy buscando? Philidor. Y si logro Philidor, la posición es tablas. Así de simple. Ya no es posible llegar a lucena. Fíjense la diferencia que radica en el tema del tiempo. Que la torre, que en el fondo sume 6 puntos, a que sume 5 puntos, radica en que en 6 puntos el rey se encuentra más lejos. Y si está más lejos, obviamente que es más difícil llegar a una posición de Philidor. Ahí radica el tema. Entonces, a torre E5, que es la movida dudosa, viene rey F4. Ahí lo correcto es jugar torre H5. Eso es un tema importante en los finales. Existen cortes, se puede cortar al rey de forma horizontal o vertical. Esas palabritas las tienen que ir incorporando al argot ajedrecístico porque en el fondo siempre van a existir cortes horizontales y verticales. Va a depender de la posición. En este caso puntual, el corte tiene que ser de forma horizontal, ¿eh? Porque lo acabamos de ver. Entonces, si rey G4, vuelvo a D5 y ahora no tiene rey E4, ahora toco la torre, fíjense qué importante ese toque, se viene y ahora logro C4. Y ahora este cumplió el objetivo. Si rey E4, torre para atrás y listo. Y rey y peón ganan obviamente la torre y ahí entramos ya en una posición de lucena y ganamos de forma directa. En su efecto, hace torre B1 para evitar que el rey cierto se acerque, acerco el peón. Siempre que la torre me dé la oportunidad de avanzar mi peón, yo simplemente avanzo mi peón. Ahora, torre H3, fíjense este corte horizontal, que interesante nuevamente. ¿Por qué? Porque quiero evitar que el rey entre. Si el peón va a llegar a C3 y C2, va a quedar cortado el rey en la tercera fila y eso significa que jamás se va a poder poner por delante del peón. Jaque, rey B2, rey E4, C3. El peón avanza. ¿Y el rey qué hace ahora? Busca lucena. Así de simple. Obviamente no tengo C2 porque me está comiendo la torre, pero ahora amenazo simplemente jaque, se va y C2. Y a la siguiente, rey D1 y corono, ¿ya? Y gano la partida. Vamos a volver desde el inicio. Entonces, estamos viendo la regla de 5. La regla de 5, Mark Borewski entonces explica que existe la posibilidad, si las piezas que están defendiéndose se encuentran en la mejor ubicación posible, que es una ubicación posible, la torre delante del peón. Si la torre estuviera en cualquier otro lado y no estuviera en C1, ¿qué harían en este caso las negras? Harían C4 y eso aumentaría un punto más. Con lo cual, en vez de 6, tendríamos 7, peor todavía para las blancas. Entonces nos explica Borewski que estando las piezas de la casilla idónea, tanto la torre como el rey, se puede empatar siempre y cuando sea la regla de 5. Hay posiciones que también se podría ganar, porque también vimos un ejemplo en la clase pasada donde había un rey N7 y donde el rey no alcanzaba a llegar, simplemente. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este final? Que en este final estamos hablando de la regla ya de 5 más 1, esto es 6. Eso significa que el rey está más lejos y por ende le cuesta más acercarse al peón. Entonces, rey B5, torre B1, rey A4, torre C1, rey B4, torre B1, rey A3, torre C1 y ahora torre C7. Buena. No me desgasto con el torre E5. ¿Por qué? Porque la torre defiende al peón de C5 y ahora lo que amenazo, rey B2, torre C4, rey B3 y a la siguiente C4, C3, C2 y C1. La torre me sirve como base. Ahora, ¿qué hace la torre ahí? ¿Quién me puede explicar qué movimientos de torre es ese? ¿Quién se acuerda? Regla de Tarrach. Excelente, regla de Tarrach.
Excelente. Ese es el lenguaje que nosotros tenemos que aspirar. Y entiendan, esto se hace de a poco. ¿Ya? No hay que precipitarse porque estaríamos autoengañando si ustedes piensan que van a aprender finales en un mes o 2 meses. Esto es difícil. Requiere tiempo y dedicación. Pero se puede lograr que el día de mañana yo te coloque una posición y tú inmediatamente sepas no solamente el nombre, porque el nombre alguien se lo puede aprender, pero si no se sabe el método no sirve de nada. Es aprenderse el nombre y todos los procesos y los métodos derivados de este. O sea, torre C7 no es casualidad, es regla de Tarrach. Porque cada vez que el peón avance, la torre aumenta su efectividad. Y ahí nos damos cuenta el sentido de todo lo que estamos estudiando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, rey E2, y ahora viene el toque. Obviamente no tengo rey D2 porque me dan jaque y me comen la torre. Entonces no le queda otra opción que hacer torre C4. Le pego a la torre. Nuevamente lo mismo. Si rey D3, le doy jaque y le como la torre. Si torre C1, C4. Y ahora fíjense que el rey no puede avanzar más. El rey blanco. Listo, toco la torre y avanzo. Y me coloco en C1. ¿Casualidad? No. ¿Qué es lo que busca? Lucena. Y listo. Rey D3, rey D1 y entramos en el Lucena clásico. Rey F3, rey D2 y hacemos todo el procedimiento Lucena, ¿cierto? Lucena. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Torre en cuarta fila. Importante. Cualquier cosa y volvemos a la cuarta fila, que es el procedimiento clásico de Lucena. Y el famoso puente de Lucena que gana la partida. En la partida, entonces, después de rey E2, hace rey B2 buena, torre C4, rey B3, se aleja la torre, H4 y simplemente el peón avanza. Ahora, ¿cómo el blanco podría empatar esto? Es peón alfil, difícil. Si fuera peón caballo, peón torre, habría que colocarse delante del peón. Pero peón alfil ya sabemos nosotros que es un final que se puede perder cuando están con piezas, en este caso con los peones en sexta fila. Pero ahora importantísimo, este detalle rey B2 es fundamental, fíjense. Porque obviamente la esperanza de las blancas es colocarse en C1, ¿cierto? Y el negro le dice, no, hey, la casilla C1 es la casilla mía, es la casilla que yo voy a ocupar para Lucena, no te la voy a dar a ti. Entonces ahora torre H2, jaque, y C2. Ya la siguiente, rey B1, ¿cierto? C1 y listo. Y con lo cual, listo la partida.